Plenamente animada a difundir el amor a los corazones de Cristo y de María, vivió la beata Eugenia Rabasco. Contemplando estos dos corazones, se apasionó al servicio del prójimo y consumió su vida con alegría a favor de los jóvenes y de los pobres. Supo abrirse con clarividencia a las costumbres misioneras, con especial solicitud para quienes estaban lejos de la Iglesia. El 27 de abril del 2003, en la plaza de San Pedro y en presencia de miles de fieles, el Santo Padre Juan Pablo II proclamó beata a Eugenia Rabasco, fundadora de las Hijas de los Sagrados Corazones de Jesús y María. El acto formal que selló su beatificación fue el reconocimiento por parte de la expresa comisión de la milagrosa curación de la pequeña Eileen en el año 1997 en Cochabamba, Bolivia. La niña, que sufría una grave enfermedad ósea, estaba inmovilizada en una silla de ruedas y precisamente por esta razón no la admitían en ninguna escuela. Finalmente llegó a nuestro instituto, a nuestro colegio de Cochabamba. Allí las hermanas la aceptaron con mucho gusto y comenzaron una cadena de oraciones para obtener el milagro. Todos los alumnos rezaban, las hermanas rezaban, y el Señor nos lo ha concedido por intercesión de la Madre Eugenia. Estaba echada y me hablaron mi nombre y me dijo: irás a su casa de tu abuelito. Y yo fui caminando. Entonces, ¿nadie entre vosotros quiere dedicarse totalmente a hacer el bien por amor del corazón de Jesús? Aquella pregunta extemporánea, fruto del inescrutable diseño de la voluntad divina, fue la chispa que cambió la vida a Eugenia Rabasco. Aquel casual interrogativo dominó inmediatamente su conciencia, impidiéndole percibir otras cosas y dejando en vano perfumar las flores de azahar que su tía le había preparado. Es una llamada a la santidad que Dios dirige a todos, pero que pocos tienen el valor de escuchar. Cuando hablamos de fundadores de congregaciones religiosas, nos imaginamos personas determinadas a realizar la voluntad de Dios a través de ellos, a menudo en medio de enormes dificultades económicas. No obstante, para Eugenia Rabasco, este aspecto al principio no existía. Era rica y el problema económico, excepto en los últimos años de su vida, no se le planteó nunca. En esto también está su santidad. Abandonar los honores y consagrar totalmente sus riquezas a los demás no es muy fácil. El mismo Jesús, ante la negación del joven rico a dejar sus bienes, dijo: «Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos». Eugenia respondió enseguida a la llamada del Señor, dejando todos los privilegios que su clase social le ofrecía para seguirlo con la confianza y el entusiasmo típicos de los santos.
Eugenia Rabasco nació en Milán el día 4 de enero de 1845, hija del banquero Francesco Matteo Rabasco y la noble milanesa Carolina Mozzoni Frosconi. Habiéndose quedado muy pronto huérfana de madre, fue criada por su tía materna, Marietta. Cuando murió su joven esposa, Francesco Matteo, padre de Eugenia, decidió marcharse definitivamente de Milán y volver a Génova, su ciudad natal, con 2 de sus 4 hijos. Eugenia se fue de Milán para estar cerca de su padre enfermo. Se unió al resto de la familia a los 7 años de edad. Se quedó huérfana también de su padre y de su tío paterno que le hacía de padre. Eugenia se encontró administrando un ingente patrimonio con valentía y atención. Pero mientras tanto, dentro de ella se le hacía cada vez más clara una pregunta. ¿Qué debo hacer con todo este dinero? Señor, ilumíname. Pensó en tomar el camino del matrimonio, que entonces era lo normal, pero lo abandonó llenando en cambio su vida con la desbordante generosidad de su corazón. Eugenia era una mujer que anticipaba los tiempos. Hay quienes la han definido una feminista ante litteram, entendiendo como feminismo la plenitud de espíritu, la fe interior que no la hacía renunciar a sus proyectos, en una época en que a las mujeres, excluidas de gran parte de la vida social, se les permitía, a lo sumo, el cuidado de los hijos y los trabajos hogareños. No obstante, la desaprobación de muchas personas de su clase social que consideraban la cosa poco conveniente había comenzado cada vez más frecuentemente a visitar a los enfermos en el hospital de Pamantone y a los miserables en los barrios más pobres de la ciudad. Para todos tenía una palabra de aliento y una generosa ayuda material que daba a hurtadillas con respeto y humildad. Este amor suyo hacia el prójimo la preparó para acoger la llamada que llegó durante una casual pausa en la iglesia de Santa Sabina. La inmediata respuesta que siguió le cambió la vida para siempre. Yendo por las calles de los barrios más populares y del puerto, Eugenia se dio cuenta que muchas muchachas y niñas pasaban el día en el ocio y en el degrado moral. Había que ayudarlas a salir de aquella vida de miseria y de ignorancia. Pero para hacerlo había que darles una educación y un mínimo de instrucción. Comenzó a sacarlas de la calle y a reunirlas en su casa. Luego, a través de la instrucción escolar, los laboratorios de costura y bordado, las conversaciones religiosas y formativas, iba preparándolas para vivir su vida con dignidad y sólidos principios. Su parroquia, la de Nuestra Señora del Carmen, se convirtió en el campo de su apostolado como catequista, animadora y bienhechora. En este servicio se le unió Adela Molinari, una mujer sencilla que conoció en la iglesia de Santa Sabina. Con el pasar del tiempo, también otras jóvenes, entusiasmadas por sus proyectos, le pidieron unirse a ella. Nacía así en el grupo el deseo de vivir en comunidad para alcanzar el maravilloso ideal de seguir al Señor sirviendo y ayudando espiritualmente y materialmente a las jóvenes y a los pobres. Pero Eugenia quería hacer el bien al mayor número posible de personas, llegar a más almas y jóvenes. Habló de ello a su director espiritual, Monseñor Salvador Mañasco, futuro arzobispo de Génova, que le dijo: «Hacedlo por vuestra cuenta, poned en marcha una obra vuestra». En 1968, Eugenia fundó el Instituto de las Hijas de los Sagrados Corazones de Jesús y María. Como responsable de la comunidad, tuvo modo de demostrar todas sus dotes de guía ante sus hermanas, que le pedían cada vez más numerosas poder entrar en el instituto.
Deseaban dar pleno curso a la ardiente y laboriosa caridad de Eugenia. Querían perseguir su mismo ideal, hacer el bien solo por Dios, base de su carisma y de todas sus acciones. Una clara señal de lo que Dios deseaba de ella. El camino no sería ni breve ni fácil, y ella lo sabía. En un momento de los más oscuros para las instituciones religiosas por la evidente hostilidad del gobierno italiano, ella, con su explosiva caridad, dio inicio a numerosas actividades que muy pronto la dieron a conocer en la ciudad y fuera de ella. La escuela se convierte para Eugenia en el lugar privilegiado de su pasión por las almas. Pasión educativa en vistas a la evangelización. Mientras haya maestras cristianas, enseñaba, la sociedad no deberá temer nada. Miraba las cosas con los ojos del amor, sus gestos y sus decisiones los hacía con el corazón. El corazón de Cristo era el modelo y la fuente para obtener la salvación del mundo. Un día, a la puerta del instituto se presentó un viudo. Llevaba consigo 2 niñitas. Mirándola a los ojos le dijo: «Si no las toma, las abandono por la calle porque no puedo mantenerlas». Sin pensarlo ni siquiera un instante, Eugenia las acogió y a partir de aquel día comenzó en nombre del amor y de la misericordia de Dios una nueva obra: dar una casa y una familia a las huérfanas y a las muchachas. Eugenia Rabasco era una forjadora de personas. Consideraba la formación humana y cristiana como una unidad indivisible. Reunía a su alrededor jovencitas para prepararlas a la vida como mujeres completas, aconsejándolas serenamente en sus elecciones de vida. Tenía una gran capacidad para comunicar con los demás y comprenderlos íntimamente, apoyando sus talentos y también aconsejando a veces de modo diferente a lo que esperaban. A muchas jóvenes les decía muy claro: no tienes madera de monja, vete, vive en alegría y haz lo que te diga tu buena madre. De una colegiala demasiado vivaz, acerca de la cual las educadoras expresaban perplejidad, dijo: cultivadla bien, promete mucho. Era Laura Curleto, luego superiora general desde 1932 hasta 1954, iniciadora de la causa de beatificación de la fundadora. Con el pasar de los años, esta formación se amplía a las escuelas, a los laboratorios, a las actividades de promoción. Nacen asociaciones, se construyen edificios. Acude a las autoridades del Ministerio de Educación para que reconozcan y equiparen sus escuelas a las oficiales. Encuentra y ayuda económicamente a otros fundadores, entre otros a Don Bosco. Extiende su obra a la región de Piamonte y a la zona de Nápoles. Viaja por Italia, Suiza y Francia para conocer diferentes métodos educativos. Organiza reuniones y cursos de ejercicios espirituales y, por donde quiera que vaya, promueve actualización y agregación entre las gentes. Después de la muerte de su hermana Elisa, a la que estaba particularmente unida, el único superstite de su familia era su hermano Ambrosio. Este, habiendo llevado una vida desordenada durante mucho tiempo, al final era incapaz de cuidarse a sí mismo y dependía totalmente de los demás. Eugenia estuvo siempre a su lado, con un afecto casi maternal, pensando en todas sus necesidades y permitiéndole vivir sus últimos años con dignidad, acompañado por un sacerdote y el personal de servicio. A pesar de que una grave enfermedad le estaba consumiendo físicamente, continuó su actividad sin cesar. Fue a Roma a presentar su obra al Santo Padre. Tomó contactos para la actividad misionera en América y apoyó las misiones a China. No pudiendo visitar personalmente a las comunidades, siendo enferma, mediante una nutrida correspondencia casi diaria, guió y animó a las hermanas de las casas filiales en su apostolado que desarrollaban en las escuelas fiscales y en las parroquias. Personalmente, ofrecía su constante oración y la mortificación de su sufrimiento físico. A pesar de haber invertido todos sus bienes en el Instituto de Génova y haber prodigado todas sus fuerzas, su obra no se desarrollaba cuanto ella lo hubiera deseado,
lo que le causaba grandes sufrimientos y renuncias que aceptaba con humilde y total abandono a la voluntad de Dios. Llegamos así al día 30 de diciembre de 1900. Para Eugenia Rabasco, que cuenta solo 55 años de edad, llega su dies natalis. Asistida con amor, enfrenta su último viaje serenamente. Poco antes de morir, había recibido la Eucaristía en su habitación, donde celebrara la Santa Misa un sacerdote misionero. Era el padre Jacinto Bianchi, el cual, en Santa Sabina, había lanzado ese llamado, con la frase «¿No hay entre vosotros?», que le había cambiado la vida. La madre Eugenia era feliz solo cuando donaba y esta era su gran certidumbre. Su vida la inmoló tanto materialmente con sus bienes y su dinero, como físicamente porque murió actuando siempre para hacer el bien. Sentía que el bien de los jóvenes era lo más importante, estaba profundamente segura de ello. Estamos en los albores de un nuevo siglo que traería espantosas guerras y también un gran progreso a gran parte de la humanidad. Con su muerte, Eugenia deja un vacío enorme en el instituto. Un vacío que colma solo la gran lección de su vida y la fe que supo demostrar y prodigar abundantemente. Su obra, en plena colaboración con su comunidad, había sido puesta en marcha y ha continuado con éxito hasta nuestros días, hasta otro cambio de siglo que esta vez corresponde también a un cambio de milenio. Me gusta también lo que se ha subrayado, que la caridad era el núcleo de la educación. Madre Eugenia aceptó el desafío de la educación en sentido pionero, porque creo sinceramente que descubrió, antes de que lo descubrieran el Estado y la sociedad civil, que la cuestión educativa es el principal medio para transformar la sociedad. Entre los muchos carismas, la madre Eugenia consideró fundamental el de educar enseñando. Como maestra, se modeló en Cristo Buen Pastor, ofreciéndose toda ella a todos para llevar a todos hacia Dios. El Evangelio de Mateos dice: «Id y amaestrad, enseñando a observar todo lo que os he mandado». De ahí parte su proyecto educativo que prevé como resultado final que sus alumnas se conviertan en dignas ciudadanas, ejemplos de virtud en la sociedad y santas en el cielo. En la pedagogía de la madre Eugenia, algunos aspectos son muy importantes, como el de amar. No es posible educar sin amor. La educadora debe amar profundamente al niño, al joven. Debe entrar en empatía con él, sentir lo que él siente y amar lo que él ama, porque solo así puede conducirlo hacia el bien más grande, que es Dios. El otro aspecto importante en la educación de Madre Eugenia es la alegría. Crear ambientes serenos en donde el muchacho se sienta a su gusto y libre. En efecto, la Madre Eugenia creaba a menudo momentos de recreo, porque solo entonces el muchacho es el mismo y aprende a conocerse, aprende a conocer a los demás. Y el maestro puede descubrir en el muchacho aspectos fundamentales que no podría descubrir en otros momentos. Porque solo con una educación integral, el joven se realiza plenamente.
La madre Eugenia definió la actividad educativa como una misión evangélica. Por eso podemos definirla como una misionera educadora de la juventud. En efecto, había intuido y aplicado un programa educativo global en antítesis con los programas laicistas de la época, en anticipación con las conclusiones del Concilio Vaticano II, que hablando de la educación en la escuela, dice: la búsqueda metódica de cada disciplina, si procede de modo verdaderamente científico y según normas morales, no contrastará nunca con la fe, porque las realidades profanas y las realidades de la fe tienen el mismo origen. Sigue diciendo: por lo tanto, la auténtica vocación de quienes, colaborando con los padres en el cumplimiento de su deber y como comunidad humana, se asumen el deber de educar en las escuelas, es maravillosa y realmente muy importante. Para animar a sus educadoras, Eugenia les había escrito estas palabras: Maestra, ¿cuál eres? Podrás ser bendecida por el Señor cumpliendo tu evangélica misión. Te preocuparás de infundir los gérmenes de la virtud que levanta el hombre al cielo. Lo conduce al seno de su Creador y le hace saborear las dulzuras divinas. No era necesario ser religiosos para ser buenas educadoras y buenos educadores. Esta capacidad de reunir alrededor suyo a personas motivadas que compartan el espíritu de la obra es una característica viva más que nunca en el instituto. Incluso actualmente lo demuestran los muchos maestros que colaboran en sus escuelas. Lo demuestran asimismo las muchas asociaciones que proponen y sostienen varios tipos de proyectos. De la solidaridad con los necesitados a la promoción de reuniones de orientación y reflexión para los jóvenes. De las reuniones bíblicas a la catequesis para muchachos y adultos. Es el caso de AVER, Asociación Voluntarios Eugenia Rabasco, una asociación cuyo objetivo es formar a los jóvenes y las familias a la solidaridad y al servicio. De AMIRA, Amigos Misiones Rabasco, que trabaja en la Costa de Marfil. De ASFOR, Asociación Formación Rabasco, formación técnica, o de iniciativas como Prendi Largo, Levanta el Vuelo o Iza la Vela, casa de acogida para jóvenes. Trabajo con los jóvenes desde hace casi 7 años. Ellos fueron siempre para Madre Eugenia una perla. Su lema era arder por el bien de la juventud. Nosotras hemos recibido esta herencia y la hacemos nuestra. En el interior de este camino ha nacido la intuición de crear un movimiento juvenil que está naciendo en los últimos años y que se realiza a través de jornadas de espiritualidad, momentos de fiesta, experiencias de servicio y de misión en tierra albanesa o en tierra africana. Educar a los jóvenes a crecer con Jesús para tomar después decisiones valientes. Una bella expresión de este camino con los jóvenes es esta casa que toma su nombre del Evangelio de Lucas. Prendi largo, iza la vela o levanta el vuelo. Es una invitación a echar las redes del Señor y tomar decisiones, como decía antes, valientes. Quien hace suyo y comparte el espíritu de instituto toma una decisión que podría definirse a 360 grados. Prácticamente adopta un modus vivendi, y esto no solo se refiere a las religiosas, que obviamente están recorriendo las diferentes etapas de su discernimiento, sino también a los laicos que están llamados a una participación activa y profunda, mucho más allá de acciones circunscritas que terminan
en sí mismas. El espíritu de Eugenia Rabasco, que aletea todavía vivazmente entre los muros de sus casas, en las parroquias y en los barrios en donde trabajan sus religiosas, quiere que su familia sea siempre atenta y disponible a compartir los problemas, a poner en común alegrías y dolores, a enfrentar las diferentes realidades con fantasía y dinamismo. Por eso no existe ningún carisma rígido. El semblante de Cristo, en cierta manera, tiene 1000 facetas, y cada una de ellas se refleja en los 1000 matices del sufrimiento, de la necesidad, de la marginación, de la soledad, precisamente a donde las hermanas van sin ahorrar esfuerzos, a mundos que no vemos, que no hacen noticia, a la sombra de las muchas desigualdades e injusticias que hoy más que nunca oprimen al hombre en todas sus latitudes. Algunos ejemplos de esta adaptabilidad de la obra son la Casa Familia de Coino Madelfia para los niños abandonados de Mayoco en la periferia de Santiago de Chile, que administran con los siervos de María. O la Casa para Huérfanas en Scutari, Albania. Ahí, como en otras casas familia, las hermanas y las colaboradoras laicas se ocupan de que el posible calvario que el destino ha reservado a muchos niños y jóvenes sea menos traumático. Así, poco a poco, viviendo en ambientes protegidos, descubren el afecto de una familia y encuentran el calor que no han conocido. Si el desmoronamiento de la familia es una peculiaridad de nuestra época y los niños son sus principales víctimas, no debemos olvidar otra terrible llaga de esta sociedad, la prostitución. El año de la beatificación decidimos volver a los orígenes y comenzar una obra que, como hizo nuestra querida madre, estuviera dedicada a recuperar a las muchachas de la calle. Por eso hemos abierto esta casa en Génova, en la que acogemos a las jóvenes que quieran salir de la prostitución. Intentamos, a través de este servicio, que vuelvan a sentir la estima de sí mismas, para que vuelvan a encontrar la dignidad que perdieron. Hijas mías, trabajemos con celo, con amor, con auténtico espíritu en el Señor. Sacrifiquémonos por el bien de los jóvenes. Y estad seguras de que el Señor hará crecer el grano de mostaza. No os desaniméis. Poneos en el corazón de Jesús y de María. No os desaniméis. Poneos en el corazón de Jesús y de María, preparadas a cualquier cosa por su amor, y os sentiréis contentas y en paz. Esta definición tan sencilla y clara de un estilo de vida a perseguir con constancia y dedicación sigue siendo la base de las jornadas de cada hermana Rabasco.
La oración, la íntima relación con Dios y los frecuentes encuentros con Él, comunitarios o individuales, confirma en cada hermana el sí pronunciado por su amor, regenerando con nueva energía la plenitud de una actitud activa y de propuestas en el mejor enlace de contemplación y acción. La oración, el diálogo con el divino que la fundadora cultivaba con suma confidencia, a veces incluso en dialecto. Señor, ¿estáis ahí? ¿Qué hacemos? Una relación de sumisión, de total confianza y al mismo tiempo una relación de amor sin reservas, sacado fundamentalmente del propio credo y de la propia actuación sobre el cual, desde los primeros pasos en la vida religiosa, las novicias deben reflexionar y discernir para comprender a fondo el espíritu que anima el instituto. Llevar por el mundo su propio carisma es el ardiente deseo de cada congregación religiosa. Un anhelo misionero que no le faltaba ciertamente a Eugenia Rabasco, pero que, debido a una serie de acontecimientos durante su vida terrena, no se concretizó. Lo hicieron sus hijas unos decenios más tarde. Actualmente, en los albores del tercer milenio, están presentes en 4 continentes. En muchas regiones italianas, en Suiza y Albania. En Bolivia, Brasil, Argentina, Colombia, Paraguay, Venezuela, México, y Chile. En la Costa de Marfil, y en Filipinas. Mai sazia di spargere il bene, Nunca saciada de esparcir el bien, creó una serie de iniciativas y de obras que sostuvo con una intensa oración y con la oferta de sus agudos y diarios sufrimientos físicos y morales. Eugenia Rabasco, alma generosa y heroica que construyó sobre la roca de la fe, murió a los 55 años de edad en Génova, el 30 de diciembre de 1900. Actualmente, su congregación está presente en varias naciones y trabaja al servicio de la Iglesia y de la juventud. e della gioventù. El día de la beatificación de Eugenia Rabasco, entre los miles de fieles procedentes de todas partes del mundo estaba la pequeña Eileen. Testimonio directo de las maravillas que Dios puede donar a través de quienes se ponen en sus manos y se dejan amar y plasmar por Él. Eugenia Rabasco
Supo captar el auténtico sentido de la vida y traducirlo en realidad más allá de cualquier sueño, superando los obstáculos solo con la fuerza de la fe y del amor. Una fe completa que la ha sostenido y conducido incluso en medio de la tormenta de las tribulaciones que sacudieron su vida. Con paciencia, humildad y devoción, ofreció siempre su ejemplo humano y espiritual a quienes estaban a su alrededor. En esta perspectiva, el Instituto trabaja todavía en Italia y en todas partes con la misma fuerza interior y atrevimiento de Eugenia, haciendo tesoro de sus últimas palabras dejadas casi como un testamento espiritual. Arder en el deseo del bien ajeno, especialmente de la juventud.